Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. El tiempo es un gran maestro que arregla muchas cosas, lo solía decir Pierre Corneille. Hoy sería el cumpleaños del poeta francés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Bueno, llegó el día 6 de junio, día de la esperada bajada de tipo de interés del Banco Central Europeo. Estamos a horas de que eso ocurra. Hay programa especial en Capital Radio a partir de las 2 de la tarde para vivir ese momento e interpretarlo. Ya se ha adelantado el Banco Central canadiense, ya ha bajado 25 puntos básicos, los tipos al 4,75%. Se abre la puerta a que los demás lo hagan. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Y esta es la música que gusta cómo suena a los mercados del mundo. De hecho, las subidas de ayer del mercado americano, de nuevo empujadas por la tecnología y por Nvidia en particular, llevaron a los índices al Nasdaq a un nuevo máximo de todos los tiempos. Y a la propia Nvidia, al superar por capitalización, por valor bursátil, a Apple por encima de los 3 billones de dólares. Ya es el segundo valor, la segunda compañía más valiosa del mundo, después de Microsoft. Contaremos los detalles de esta subida de valoración del gigante de la inteligencia artificial, de la que están disfrutando también quizás por su efecto otras compañías ahora mismo en otro lugar del mundo. En Taiwán, TSMC, líder fabricante de los chips, está también marcando sus máximos de todos los tiempos. Este empuje de la bolsa conectada con las bajadas de tipos de interés, sin que haya más novedades al respecto que lo respalden, es decir, sin que la inflación se modere más o haya otros indicios de tranquilidad en el mercado laboral más allá de los americanos, pues también está empujando a los bonos a rebotar y ajustar a la baja los rendimientos. Y eso es un sonido armónico hoy, al menos en los mercados financieros. Y ante ello, pues además, expectativas de que las cosas no tienen por qué ir mal, a pesar de otras que están sucediendo en el mundo. Los informes de Goldman Sachs auguran que cuando cierre el trimestre, dentro de unos pocos días, otro aluvión de dinero entrará en los mercados en el segundo semestre del año, en el cierre del trimestre. Y eso también se notará en el mes de julio. Ya lo veremos. Porque en la escena los conflictos geoestratégicos, geoeconómicos siguen ahí. El presidente ruso Vladimir Putin ha concedido entrevista por primera vez a los medios occidentales y lo que dice, entre otras cosas, es que al final, si vemos que estos países se involucran en una guerra contra nosotros, eso les va a hacer estar directamente involucrados en una guerra contra la Federación Rusa. Nos reservamos el derecho de actuar de la misma manera. En general, esto conlleva graves problemas. Se refiere Putin a los permisos que están dando y ya se están utilizando por los militares ucranianos para usar armas que impacten en propio territorio ruso, desde el que se sigue atacando y respaldando la invasión de Ucrania, que se nos olvida a veces. Entre los protagonistas del día habrá varios más. Aquí en Capital Radio, además de los tipos de interés y el Banco Central Europeo y Nvidia y la tecnología, la ciberseguridad. Hoy que empieza a celebrarse en Madrid el Integrity 360, su director regional para España, Portugal y Latam, Manuel Fernández, estará a las 8:10 con nosotros, 7:10 en Canarias, abordando, explicándonos los trabajos de este encuentro internacional que se celebra en 6 ciudades y que hoy llega a la capital de España. La exposición, la resiliencia, el impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad, en un momento en el que parece que la mayor parte de las empresas están siendo ciberatacadas, cuando no los particulares. Será una conversación importante. Y tras ser en la gran tertulia de la economía, hoy nos acompañarán Marisa Estevez, que es Digital Woman Tech Advisor ejecutiva en el sector tecnológico, Juan José Rubio, que es catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, junto con el presidente de Lenguluca, Jesús Varela, para dar contexto a las noticias de la mañana, hasta que abran las bolsas, que hoy en Europa lo harán al alza. Los futuros están marcando subidas de medio punto porcentual para el Eurostoxx. Está en los 5.062. Sí, los ha recuperado, los que ayer todavía no había reconquistado. El futuro americano ya viene algo plano después del subidón de ayer. El S&P 500 en 5.355.
Escucha las noticias que despiertan la economía en Capital Radio. Vamos a actualizar la información a esta hora de la mañana en la que el presidente ruso se lleva buena parte de las portadas informativas diciendo que él, por su lado, descarta un posible enfrentamiento directo con la OTAN. Así lo ha dicho en su primera entrevista a medios occidentales desde el comienzo de la guerra. Ha tachado de disparate un posible ataque ruso contra países de la alianza debido a la gran diferencia de sus potenciales militares. Putin asegura que la guerra terminaría en 2 o 3 meses si Occidente deja de suministrar armas a Ucrania. Advierte de que pueden estudiar una respuesta asimétrica que podría consistir en el despliegue de misiles rusos en regiones de otros países para responder a los ataques sobre su territorio. Pensamos, dice Putin, que si alguien cree que es posible suministrar tales armas a una zona de combate para golpear nuestro territorio y crearnos problemas, ¿por qué no vamos a tener derecho a suministrar nuestras armas de la misma clase a aquellas regiones del mundo donde se produzcan ataques contra las instalaciones sensibles de aquellos países que están haciendo esto contra Rusia? Putin llama a Occidente a dejar de entorpecer las perspectivas de paz en Ucrania, cuyo ejército estaría sufriendo 5 veces más bajas que el ruso. Asegura que el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, es un interlocutor ilegítimo porque su mandato expiró el 20 de mayo. Y también insiste en que a Rusia le convendría la victoria de Biden al considerarlo más predecible. Mantiene que sea cual sea el resultado de las elecciones en Estados Unidos, nada realmente cambiará. Eso sí, defiende la inocencia de Donald Trump. Mientras los europeos, un día tras otro, siguen respaldando a Ucrania, la última reunión de los ministros de Economía y Finanzas del ECOFIN reitera que esa ayuda se mantendrá, cubrirá sus necesidades financieras ante la guerra. Y sobre todo tras ese acuerdo para usar los beneficios extraordinarios de los activos rusos inmovilizados para este fin. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión se han reunido por videoconferencia organizada por el presidente del Eurogrupo, Pascal Donoghue, que en un breve comunicado reafirma su apoyo a este país. También han analizado los resultados de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7, en el que se había avanzado para usar los beneficios extraordinarios de esos activos rusos para apoyar a Kiev, como ya habían acordado los 27 el mes pasado. Bueno, de hecho, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el BERD, ha aprobado 300 millones de euros para reconstruir el sistema eléctrico de Ucrania, que ha perdido buena parte de su capacidad de generación debido a los sucesivos ataques masivos rusos contra estas infraestructuras. Esta entidad quiere garantizar un suministro de electricidad estable y sin interrupciones en todo el territorio. El dinero será utilizado también para avanzar hacia la meta de descentralizar las infraestructuras de producción de energía para hacerlas menos vulnerables a los ataques. Ucrania sufre cortes de luz programados ante la incapacidad del sistema de satisfacer toda la demanda. Y actualizamos a esta hora el conflicto en Oriente Medio. Israel está extendiendo los ataques al centro de la Franja de Gaza mientras empeora la situación humanitaria y no se producen avances visibles en la posibilidad de un alto el fuego. Al menos 27 personas han muerto y decenas han resultado heridas esta madrugada en una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Además, la posibilidad de una guerra entre Israel y la milicia chií Hezbollah cobra fuerza después de que Israel haya movilizado 50.000 reservistas y el primer ministro Benjamín Netanyahu haya advertido de que el país está listo para una respuesta militar muy fuerte contra el Líbano. Por su parte, los rebeldes hutíes del Yemen han lanzado varios misiles y drones contra 3 buques en el Mar Rojo y el Arábigo, sin que hasta el momento se conozca su impacto. El portavoz de los insurgentes, el general Yahya Sarea, asegura que estos ataques forman parte de la llamada cuarta fase de la escalada. Las fuerzas navales, misiles y vehículos aéreos no tripulados llevaron a cabo varias operaciones militares, dicen los mares Rojo y Árabe. 2 de ellas en el Mar Rojo tuvieron como objetivo 2 barcos. El primero fue el barco Roza y el otro fue el barco Vantage Dream, que están relacionados con empresas que violaron la decisión de prohibir la entrada a los puertos de la Palestina ocupada. El ejército israelí asegura que ha destruido además un túnel de unos 2 kilómetros de largo en Rafah, próximo a Egipto. En el interior encontraron fusiles automáticos, misiles antitanque, explosivos y material de inteligencia. Mientras tanto, en las relaciones entre la Unión Europea y China, China está instando a la Unión Europea que respete el libre comercio, avisa sobre posibles represalias. Sí, toman cualquier medida que perjudique a la cooperación económica y comercial entre ambas partes y adelanta que eso no quedaría sin respuesta. Lo ha dicho la portavoz de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning. Creemos, dice, que el proteccionismo comercial no sirve a los intereses de nadie y la Unión Europea debería atenerse a su compromiso de defender el libre comercio y la apertura. Si la UE toma alguna medida que perjudique la cooperación comercial y económica China-Unión Europea, China no se va a quedar con brazos cruzados, sino que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza sus derechos.
Bruselas abrió en octubre, recordamos, una investigación a las subvenciones públicas que Pekín otorga a los eléctricos, que le permiten inundar los mercados con vehículos a un precio artificialmente bajo, algo que ya se había denunciado respecto al aluminio o al acero por un exceso de capacidad. Mientras tanto, aquí en Europa, en Alemania, el canciller Olaf Scholz pide a las empresas constructoras de su país que edifiquen más vivienda a gran escala para poder responder al crecimiento de la población. Y también a ese incremento de demanda de espacio habitable. Scholz afirma que Alemania nunca ha tenido tantos habitantes. Señala que según las estimaciones actuales podría llegar a 90 millones en 2070, por lo que deben crearse nuevas viviendas asequibles. Es que tenemos que actuar, dice Scholz. Sobre todo eso significa crear nuevas viviendas asequibles. Tenemos que construir más y de forma diferente. Por supuesto, necesitamos más densificación en el centro de las ciudades, pero, por favor, con normas sensatas y no con miles de reglamentos que vuelvan a encarecerlo todo de forma increíble. El canciller atribuye los problemas actuales no solo a la normativa burocrática, sino también al hecho de que la planificación urbanística lleva muchos años sin contar con ese incremento de la población. El incremento de la población alemana tiene que ver todo con los inmigrantes, también el de España. Pero en España además hay un problema del uso turístico de las viviendas. España contaba a cierre de febrero con más de 350.000 viviendas de uso turístico que representarían el 1,3% del parque total. Y que son pues prácticamente 50.000 plazas más que un año antes, un incremento del 15%, y 1,75 millones de plazas, que es un 13% más. Según el INE, se constata una tendencia creciente más acusada en la temporada de verano. El Ministerio de Consumo ha anunciado la apertura además de una investigación a las viviendas turísticas que operan sin licencia, que se centra en las empresas y en los propietarios que las publicitan, no en las plataformas donde las anuncian. La mayoría de estas viviendas se encuentran en Andalucía, Valencia, Cataluña y Canarias. Y de España, ¿saben dónde han pasado la noche algunos sindicalistas de UGT, SIAD, CESIF, Comisiones Obreras y CIG? Pues en las puertas del despacho de la directora general de la Agencia Tributaria. Están protestando porque no les responden a sus demandas de mejoras salariales y profesionales. Denuncian el abandono de funciones del secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, que tras 2 años en el cargo sigue sin recibir a los representantes de los trabajadores. También que el acuerdo de carrera administrativa y profesional no se ha reactivado y el convenio colectivo denunciado en septiembre de 2022 sigue sin ser negociado. El representante de CESIF en la Agencia Tributaria, Pablo Burgos, anuncia más movilizaciones. Hemos convocado movilizaciones en el conjunto de delegaciones especiales de la Agencia Tributaria en toda España y convocaremos asambleas informativas en todos los centros de trabajo para la convocatoria de una huelga general en la Agencia Tributaria. La siguiente convocatoria ante la sede de las delegaciones especiales será el próximo día 19 de junio. Bueno, hoy es 6 de junio. ¿Qué trae la agenda de Sara Bot? Hola Sara, muy buenos días. Muy buenos días Luis Vicente, vamos ya con la agenda del jueves y te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de precios de vivienda del primer trimestre y los datos de producción industrial de abril. Además el Tesoro subasta bonos y obligaciones unas horas antes de que se reúna el Banco Central Europeo. Hoy también se publican datos de PMI del sector de la construcción, ventas al por menor en Italia y en la zona euro, evolución del empleo en el primer trimestre y ventas minoritas de abril. En Estados Unidos se conocerá la balanza comercial hasta abril y el informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo y las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Ya estoy nervosísima. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No. Pues está claro, tenemos especial program para escuchar a tu amiga Cristina Lagarde. ¿Sí? ¿Qué hará con los tipos altos? ¿Eso cómo me afecta? Bueno. ¿Valdrá menos el dinerito? Bueno. ¿Me prestarás al 0%? ¿Podré yo luego dejarlo al 8%? ¿Cuántas introntinas, incontinas, incógnitas para un jueves? Chao. Chao, querida Sara. Sí, empezamos informando e inspirando, porque ahora que el deporte está tan interesante, no solo lo digo por el Madrid, pero Tomás Otero, experto en liderazgo y gestión de empresas. Podemos aprender un montón de lecciones, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Esta semana los aficionados al Real Madrid están que se salen y no solo ganan la Champions, sino que además confirman el fichaje de Kylian Mbappé. Pero ¿qué podemos decir del Real Madrid y Mbappé que no se haya dicho ya? Cierto que Mbappé viene a ganar los títulos, y no cualquier título, la Champions, y el Madrid pues quiere a los mejores jugadores. Pero si reflexionamos y rebuscamos en la psicología del deporte, podemos encontrar muchas variables que además son de aplicabilidad al mundo de los negocios. Entre ellas voy a parar en 2, la atención y la autoconfianza.
Todos los investigadores de la psicología del deporte saben que los mejores niveles de ejecución se consiguen cuando el deportista atiende a lo que hay que atender y logra situarse en una zona de activación óptima, una zona en la que la atención está totalmente dirigida al proceso de ejecución y nada más. Y en paralelo, pues se trabaja la eliminación de las distracciones. Solo importa el presente, ni el pasado ni el futuro. Y se consigue con entrenamientos de concentración que buscan que el deportista responda atendiendo solo a 3 cosas. 1, ejecutar correctamente la técnica. 2, cumplir con el plan táctico. Y 3, mantener la emoción adecuada a cada momento. Con respecto a la segunda variable seré más breve. Es la autoconfianza, que es la convicción que el deportista tiene para conseguir un determinado resultado o cumplir un objetivo. Y sabemos que las metas ambiciosas hacen que respondas con más eficiencia, como también lo contrario, es decir, si las metas no son ambiciosas, pues tienes más probabilidades de no lograrlo. Por eso el Real Madrid tiene todo su foco en la Champions, no quiere distracciones y confía en lograrlo. Y esto es lo que busca Mbappé, porque el Real Madrid lo tiene más que automatizado. Tiene buenos jugadores, están preparados física y tácticamente, pero sobre todo están atentos, concentrados y con autoconfianza. Así que, bueno, tenemos que felicitar al Real Madrid, no solo por las victorias, sino porque lo consigue automatizando estos comportamientos. Y esto es un éxito increíble. Pero también ten presente que del mismo modo que lo hace el Real Madrid, lo puedes incorporar a tus equipos de alto rendimiento y así, bueno, ganar tu Champions de los negocios. Estupenda lección, querido Tomás, nos la aplicamos. Paramos distracciones, nos concentramos para ganar. Da 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 di da 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 di da da. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 30 04 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Esto es Capital Asia y esto es un vistazo a lo que está ocurriendo en este lado del planeta, donde los mercados llegan al día de las bajadas de tipo de interés en Europa. Ya empezaron en América ayer con la decisión del Banco Central canadiense de recortar un cuartillo de punto, con subidas más o menos generalizadas. Salvo la bolsa de Shanghai, que está bastante plana, las subidas seguimos viéndolas, por cierto, en las bolsas de India. Segundo día de recuperación, algo más del 1% está subiendo el Nifty 50 de Bombay, y parece que con algo de volumen de negocio. Subidas también en las bolsas de Tokio del 0,9%, aunque Japón parece que va a incumplir el objetivo de inflación. No solo este año, sino el que viene y alguno más. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Es lo que ha dicho el responsable de política monetaria del Banco Central, el señor Nakamura. Cree que podría no alcanzarse ese objetivo del 2% el año que viene si el consumo se estanca. Palabras que subrayan además la incertidumbre sobre el calendario de nuevas subidas de tipos de interés en Japón. Nakamura es uno de los que votó en contra de la decisión del Banco de Japón de abandonar los tipos de interés negativos el pasado mes de marzo y advierte además de los signos de debilidad en el consumo, la ralentización del crecimiento mundial. Dice que están ensombreciendo las perspectivas para la economía japonesa. Además dice que no confía en que las subidas salariales se mantengan porque las pequeñas y medianas empresas todavía no han puesto en marcha suficientes reformas para aumentar los beneficios y seguir subiendo los salarios. Bueno, pues ahí tenemos uno de los focos del día, mientras que en la tecnología tenemos el otro gran foco. Al calorcito de la subida de Nvidia, TSMC en Taiwán está marcando precios máximos históricos también. Por cierto, que en Taiwán acaba de publicar sus resultados del último mes Foxconn, el famoso proveedor de Apple. Sí, ha sorprendido y lo que ha dicho es que los ingresos en ese mes de mayo han subido más de un 22% en tasa interanual y eso es una cifra récord para un mes. Además, eleva estimaciones para el segundo trimestre, habla de la mayor demanda de la esperada de servidores para inteligencia artificial. Lo ha dicho en un comunicado y no ha dado más detalles. Bueno, hablando de tecnología, el famoso fondo chino Big Chip va a superar ya los 47.000
$7.500 millones. El principal Fondo Nacional de Chips de China debería acabar recaudando por encima de esa cantidad, es lo que ha anunciado el asesor, el que gestiona ese fondo, Li Ke. Eso refleja la determinación del gobierno chino de cerrar la brecha tecnológica con Estados Unidos. El fondo, conocido coloquialmente como Big Fund, Gran Fondo, canaliza capital estatal hacia importantes proyectos y empresas de semiconductores. Es el tercero de este tipo que ponen en marcha y funcionará a 10 años vista. Este vehículo de inversión sigue abierto y podría inyectarse más capital durante esos 10 años de vigencia. Donde hay que inyectar más capital es en un sector que sigue todavía sufriendo en China, el inmobiliario. Sí, estamos viendo cómo las acciones de las empresas inmobiliarias están cayendo este jueves en torno al 3%, el índice que lo recoge, porque los inversores, los analistas son escépticos sobre los efectos de las medidas de apoyo del gobierno. Y es que desde el pasado mes de mayo, cuando se anunciaron estas medidas, a mediados más o menos, las acciones inmobiliarias subieron, pero después, desde ese punto, han bajado casi un 20% y están ya a punto de entrar en lo que se conoce como un mercado técnico bajista. Los títulos de la inmobiliaria Sunac caen un 11%, los de Simao Group por encima del 8%. Dudan los analistas de las medidas, entre ellas reducir los pagos iniciales para comprar la vivienda. No creen que sean capaces de reactivar la demanda y de abordar el exceso de inventario de casas. De momento, los datos de ventas no están mostrando mejoría. ¿Algún apunte más de la actualidad en China? Resulta que Novo Nordisk está empezando a sentir la competencia que le están haciendo los genéricos chinos a su famosísimo Ozempic y Wegovy. Sí, la farmacéutica danesa tiene grandes esperanzas en ese mercado porque es donde mayor número de personas obesas y con sobrepeso hay del mundo. Ozempic obtuvo la aprobación de China en 2021, se duplicaron sus ventas y espera que Wegovy se apruebe este año. Pero la patente de la semaglutida, que es el principio activo de Wegovy y de Ozempic, expira en China en 2026 y eso ya ha hecho que al menos 11 candidatos a fármacos de semaglutida de empresas chinas se encuentran ya en fases finales de ensayos clínicos. La patente de la empresa danesa expira en China mucho antes que en otros mercados clave como Japón, Europa y Estados Unidos. Esto es Capital Asia. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Un día tras otro, todo el mundo vuelve a hablar de Nvidia, del gigante americano fabricante de los chips de la inteligencia artificial. En esta ocasión porque Laura Blanco, buenos días, llevó de nuevo al mercado americano a máximos de todos los tiempos y ella misma se ha colocado como la segunda empresa más valiosa del planeta. Sí, por encima de Apple. Buenos días, Luis Vicente, desde la Bolsa de Madrid. Ojo, porque ya había superado a Apple en capitalización de mercado, pero corría el año 2002. Apple ni siquiera había lanzado el iPhone. El hito se vuelve a conseguir en el año 2024, segunda empresa por valor de mercado de la Bolsa americana, superando los 3 trillones americanos de dólares, 2 billones de dólares. La primera, Microsoft. Y fíjate tú, Nvidia se ha comido por capitalización de mercado a gigantes como Alphabet o como Amazon. Al final tiene sentido porque tiene el hardware, la infraestructura, las tarjetas de inteligencia artificial que necesitan las Google, las Amazon para ofrecer servicios adaptados a la era de la inteligencia artificial. Y Nvidia tiene más del 80% de cuota de mercado en la que es su especialidad. Hay otro hito, Luis Vicente, que creo que merece la pena mencionar. Fue en el mes de febrero cuando empezamos a hablar de los 2 trillones de dólares de valor de mercado de Nvidia. Ahora son 3. En febrero eran 2, echamos cuentas. En apenas 3 meses, Nvidia ha pasado de valer 2 trillones a 3 trillones de dólares americanos. Es la empresa que más ha corrido en valor de mercado de la historia. Y se acelera todo, porque si tardó 9 meses en pasar de un valor de 1 trillón a 2 trillones, apenas ha necesitado 3 meses para pasar de 2 trillones a 3 trillones de dólares. Solo ayer, en la jornada de ayer, Luis Vicente, Nvidia subió en bolsa un 5,2%, $1.224, que es como decir que en un solo día ha sumado el valor de mercado que tiene Inditex en la bolsa española. Todo eso en una sola jornada. Desde la última publicación de resultados, Nvidia sube un 30%, super 39 veces. Dicen que está cara, pero es que hace un año el PER de Nvidia
era 70 veces. Va a seguir brillando Nvidia como lo ha hecho en las últimas jornadas, en los últimos años, dejándonos con la boca abierta. Veremos si lo contaremos. Pues desde luego que sí, de momento Nvidia, la fuerza la acompaña. Bueno, y hoy llegó el día, es el elemento que desde luego está animando a los mercados de todo el mundo, las esperadas bajadas de tipo de interés, que ya comenzaron con un país del G7 anoche, con el Banco Central del Canadá, y hoy, atención, con el Banco Central Europeo adelantándose a la Reserva Federal de Estados Unidos, cosa nada habitual en la historia reciente, Laura. Pues esperamos, hoy es el día deseado por los mercados para que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés. Decimos hoy porque han telegrafiado, lo han anunciado, deseada bajada de tipos de interés que hoy realizará el Banco Central Europeo en 25 puntos básicos. Más del 80% del mercado descuenta que hoy va a haber una bajada y que se va a anunciar a las 2:15 de la tarde. El tipo principal en el 4,5% se quedará en el 4,25%. Ojo, porque el Banco Central Europeo hacía muchos años que no bajaba los tipos de interés y esta última oleada de subida de tipos se originó con la escalada de los precios, con el episodio de inflación que llevó la inflación en la eurozona por encima del 10% a finales del año 2022. Desde el verano de 2022 y en poco más de un año el BCE subió tipos de interés hasta en 10 ocasiones. Luis Vicente, ahora el BCE, aunque tiene por delante la última milla de la lucha contra la inflación, considera que los precios están más acotados. Recordemos los datos preliminares de IPC de mayo, 2,6%. El objetivo del BCE en la inflación es el 2%. Todavía queda esa última milla, todavía queda recorrido. Por lo tanto, hoy el mercado da por hecho que sí que va a hacer historia. Como tú dices, se va a adelantar a la FED y va a bajar por primera vez los tipos de interés. Pero lo que no está claro es qué va a hacer a lo largo del año, a lo largo del ejercicio, y cómo puede afectar esto a los bancos, que el margen de intereses lo han visto crecer y engrosar gracias precisamente a la escalada de los tipos de interés. Lo viviremos en un programa especial que comienza a las 2 de la tarde con el equipo de Capital Radio, con Laura Blanco presentándolo. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y para no perder el hilo de la actualidad, muy candente en el sector inmobiliario, hoy a las 10:30, Meli Torres, buenos días, ¿qué tenemos? Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria, como todos los jueves, os traemos toda la información del sector de 10:30 a 1. Pero os invito a que escuchéis la entrevista que vamos a tener a las 12 y es que hemos puesto el foco en Oviedo. Oviedo está siendo una ciudad muy importante para los estudiantes de medicina. Podríamos decir que es la ciudad MIR por excelencia. Cada año más de 1 millar de estudiantes se desplazan a la capital asturiana para preparar el examen de sus vidas en una de las academias más solicitadas de España. El volumen de estudiantes que mueve la academia repercute en todos los sectores de la ciudad, pero a lo que a nosotros nos importa es en el mercado del alquiler. Solo hace falta echar un vistazo a los principales portales inmobiliarios para comprobarlo. Hay zonas copadas por anuncios restringidos a estos inquilinos. Llegan de todas partes del país, incluso del extranjero. Hay un importante porcentaje de estudiantes sudamericanos. Hay reservas ya a vista de 2 años. Son los arrendatarios favoritos de quienes tienen un piso en propiedad. Nos lo van a contar hoy en Inversión Inmobiliaria en directo Carlos del Fresno de la inmobiliaria Nogales 8 en Oviedo. No os lo perdáis. No lo perdemos. Gracias, Meli. Buen jueves. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Capital Radio, 10 años contigo. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10:30 de la noche, Código Fuente, en Capital Radio.
Las 7:30 de la mañana, hora central europea, las 6:30 en Canarias. El que elige mal para sí, elige mal también para el prójimo, advertía Pierre Corneille. Hoy sería el cumpleaños del dramaturgo francés. Bonjour, buenos días. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Jueves, sexto día del mes de junio, año 2024, llegó el día en el que el Banco Central Europeo empezará a bajar los tipos de interés. Un cuartillo de punto, casi telegrafiado este momento, que los mercados en cierto modo celebran. De hecho, ayer ya el Banco Central del Canadá también lo hizo, se adelantó, un cuartillo de punto de descenso. El primero de los bancos del G7, que abre el camino a los demás y que hace sonar una música que encanta a los mercados. De hecho, lo vimos en Wall Street en una sesión en la que Nvidia, de nuevo la tecnología, llevó al máximo histórico al Nasdaq. Y a la propia Nvidia, es una de las historias más repetidas en las últimas horas, adelantó en valor por capitalización a Apple, ya es el segundo valor más capitalizado, más valorado por el mercado del mundo en esos términos después de Microsoft. Y no solo se queda ahí, sino cómo está empujando a la valoración de las tecnológicas también en el mercado asiático. De hecho, TSMC en Taiwán también está marcando su propio récord histórico de valor. Y además, está también tranquilizando al mercado de bonos, donde vuelven a repuntar precios de la renta fija y a ajustarse a la baja los rendimientos que van, claro, deberían ir acompasados con las bajadas de tipos de interés que empiezan. Aunque hay tantas preguntas delante, hoy vamos a hacer un programa especial a las 2 de la tarde aquí en Capital Radio para escuchar atentamente las razones que llevan a uno de los mayores bancos centrales del mundo, el BCE, Laura Blanco, a tomar la decisión en este momento y a lo que venga. Buenos días. Buenos días, sí, porque la inflación en la eurozona está en el 2,6% y el objetivo del BCE es el 2%. Queda la última milla contra la inflación, así que el mercado se pregunta ¿por qué bajamos ahora los tipos de interés? Y hay otra incógnita, Luis Vicente, evolución de los salarios, un factor que presiona la evolución de los precios al alza. Primer trimestre de 2024, los salarios en la eurozona subieron cerca de un 5%, así que hay piedras en el camino en medio de deseada bajada de tipos de interés que Capital Radio va a contar a las 2:15 de la tarde. Ese es un tema central del que hemos venido hablando y situando en su contexto a nuestros oyentes. Visiones muy armonizadas, como la del director de análisis de Bankinter, Ramón Forcada. Yo creo que el BCE se ve atrapado por su compromiso de hacerlo, porque lo ha repetido reiteradamente, y otra cosa es que si tuviera que tomar la decisión ahora lo haría igualmente, que tal vez no, porque la inflación ha repuntado en Alemania de 2,2 a 2,4, ha repuntado en la eurozona hasta 2,6, en fin, durante mayo y hasta julio es muy probable que la inflación repunte un poquito. Bien, pues, ¿qué tenemos en la espera de ese momento del mediodía? Mercados que en Europa van a abrir con subidas. ¿De cuánto serán esas subidas? Podemos adelantar que los futuros del Eurostoxx vienen cotizando una subida de medio punto porcentual aproximadamente. El Eurostoxx vuelve a estar por encima de los 5.000, que ayer no alcanzaba, 5.062. Viene más plano, sin embargo, el futuro del mercado americano, el S&P 500 en 5.355, pero está claro, en esas alturas. Con un mercado en el que otros activos no parecen reflejar tensión alguna. Monitorizamos mucho el precio del petróleo. ¿Recuerdan que cayó al principio de la semana y no termina de recuperarse? Pues ahí sigue. El barril Brent está un poquito más arriba que ayer, pero no tanto, $78.72. Con la onza de oro que hoy sube a $2.387, junto con otras materias primas. Otros metales que brillan también hoy de nuevo son la plata y también el cobre, que está registrando una primera mitad del año extraordinaria.
Dice Goldman Sachs que la segunda mitad del año también puede serlo en términos por lo menos de volumen, que en menos de un mes, cuando acabe el semestre y empiece el siguiente, otro tsunami de liquidez que hay en los mercados, obtenido a partir de las ganancias del primero, sostendrá en niveles altos, sin descontar, claro, descontando algún recorte entre medias, los índices más importantes del mundo. Hoy la tónica de subida alcanza todo el planeta. Las bolsas de India, por cierto, después de la agitación con la que comenzaron la semana, también están recuperando un poquito más. De hecho, está subiendo algo más del 1% la bolsa de Bombay, en el ya cuarto día en el que se va más o menos aclarando el escenario político en este país. Mientras que en China, con el problema de las inmobiliarias que sigue estando ahí, los fondos tecnológicos siguen estando muy potentes. Hablando de tecnología, hoy la ciberseguridad va a ser protagonista en nuestro programa porque nos vamos a ocupar en media hora de saludar, nos lo contará en primera persona, a Manuel Fernández, es el director regional de España, Portugal y Latam de Integrity 360. En 6 ciudades europeas se celebra este congreso internacional que tiene la ciberseguridad como gran protagonista en este momento en el que tantas empresas están siendo atacadas y tantas personas individuales. Hablaremos de cómo se presenta el encuentro en Madrid, de cómo la exposición, la resiliencia o el impacto de la inteligencia artificial son cruciales de conocer en este momento. Y tras él, en la gran tertulia de la economía con Marisa Esteve, Juan José Rubio y Jesús Varela, daremos contexto a las noticias más importantes que a esta hora de la mañana presentamos aquí en Capital Radio con Miguel San Martín. Y tenemos a Vladimir Putin, el presidente ruso, como primer protagonista del día. En una entrevista que ha concedido a medios occidentales, habla de cómo se está produciendo, a su juicio, una escalada al permitir a los países europeos usar sus armas contra su propio territorio. Como dices, es la primera que ha concedido a medios no rusos ni afines desde el comienzo de la guerra. Ha tachado de disparate un posible ataque ruso contra países de la alianza debido a la gran diferencia de sus potenciales militares. Putin asegura que la guerra terminaría en 2 o 3 meses si Occidente deja de suministrar armas a Ucrania y advierte de que pueden estudiar una respuesta asimétrica que podría consistir en el despliegue de misiles rusos en regiones de otros países para responder a los ataques sobre su territorio. Dice Putin que piensa que si alguien cree que es posible suministrar esas armas a una zona de combate para golpear a nuestro territorio y crearnos problemas, ¿por qué no vamos a tener nosotros derecho a suministrar nuestras armas de la misma clase a aquellas regiones del mundo donde se producen ataques contra las instalaciones sensibles de aquellos países que están haciendo esto contra Rusia? Y es que Putin llama a Occidente a dejar de entorpecer las perspectivas de paz en Ucrania, cuyo ejército, dice, estaría sufriendo 5 veces más bajas que el ruso. Asegura el líder ucraniano Volodymyr Zelensky que es un interlocutor ilegítimo porque su mandato expiró el 20 de mayo. Putin insiste en que a Rusia le convendría la victoria de Biden al considerarlo más predecible y que sea cual sea el resultado de las elecciones en Estados Unidos, nada cambiará. Eso sí, defiende la inocencia de Donald Trump. En Europa, los ministros de Economía y Finanzas del Ecofin han insistido en que mantendrán la ayuda, cubrirán las necesidades mientras dure la guerra. En particular, tras ese acuerdo para usar los beneficios extraordinarios de los activos rusos inmovilizados para esta tarea. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión se reunían por videoconferencia organizada por el presidente del Eurogrupo, Pascal Donoghue, que en un breve comunicado reafirma su apoyo a este país. También han analizado los resultados de la reunión de ministros de Finanzas del G7, en la que también se había avanzado para usar esos beneficios extraordinarios de los activos rusos inmovilizados en esas 7 economías. Bueno, de hecho, el Banco Europeo de Desarrollo y Reconstrucción, el BER, ha aprobado 300 millones de euros para reconstruir la dañada red eléctrica de Ucrania, que ha perdido buena parte de su capacidad de generación debido a los sucesivos ataques masivos rusos contra estas infraestructuras. La entidad quiere garantizar un suministro de electricidad estable y sin interrupciones en toda Ucrania. El dinero será utilizado también para avanzar hacia la meta de descentralizar las infraestructuras de producción de energía para hacerlas menos vulnerables a los ataques. Ucrania sufre cortes de luz programados ante la incapacidad del sistema de satisfacer toda la demanda. Y en la guerra de Gaza, otra incapacidad. No hay avances en la posibilidad de un alto el fuego. Israel sigue extendiendo sus ataques al centro de Gaza.
Al menos 27 personas han muerto y decenas han resultado heridas esta madrugada en una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Además, la posibilidad de una guerra entre Israel y la milicia chií Hezbollah cobra fuerza después de que Israel haya movilizado 50.000 reservistas y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, haya advertido de que el país está listo para una respuesta militar muy fuerte contra el Líbano. Además, los rebeldes hutíes del Yemen han lanzado varios misiles y drones contra 3 buques comerciales en el Mar Rojo y Arábigo sin que por ahora se sepa qué impacto han tenido. El portavoz de los insurgentes, el general Yahya Sarea, ha explicado estos ataques. Dice que las fuerzas navales, las de misiles, la de vehículos aéreos no tripulados han llevado a cabo otras operaciones militares en los mares Rojo y Árabe. 2 de ellas en el Mar Rojo tuvieron como objetivo 2 barcos. El primero el barco Rousa y el otro el Vantage Dream, que están relacionados con empresas que violaron la decisión de prohibir la entrada a los puertos de la Palestina ocupada. Y el ejército israelí asegura que ha destruido también esta madrugada un túnel de unos 2 kilómetros de largo en Rafah, próximo a Egipto. En el interior han encontrado fusiles automáticos, misiles antitanque, explosivos y material de inteligencia. Y ante la proximidad de las decisiones de la Unión Europea de establecer aranceles a vehículos eléctricos chinos, China vuelve a presionar a la Unión Europea para que respete el libre comercio y advierte de que pueden venir contramedidas. Sí, finalmente el bloque comunitario toma cualquier medida que perjudique la cooperación económica y comercial entre ambas partes y adelanta que no se va a quedar sin respuesta. Lo ha dicho la portavoz de Asuntos Exteriores china, Mao Ning. Creemos, dice, que el proteccionismo comercial no sirve a los intereses de nadie. Y la Unión Europea debe atenerse a su compromiso de defender el libre comercio y la apertura. Si los europeos toman algunas medidas que perjudiquen a la cooperación comercial y económica entre ambos países, ambas zonas, China no va a quedarse con los brazos cruzados, sino que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses. Bruselas abrió en octubre una investigación a las subvenciones públicas que Pekín otorga a los eléctricos y que le permiten inundar los mercados con vehículos a un precio, según la Comisión, artificialmente bajo, algo que ya se había denunciado respecto al aluminio o al acero por un exceso de capacidad. Por cierto, el problema de la vivienda es acuciante no solo en España. Fíjense en Alemania que el canciller Scholz está pidiendo a las empresas constructoras del país que construyan, que proyecten a gran escala para responder al crecimiento de la población. Y evidente a la creciente demanda de espacio habitable. Scholz afirma que Alemania nunca ha tenido tantos habitantes. Señala que según las estimaciones actuales podría llegar a los 90 millones en 2070, por lo que hay que construir más casas. Tenemos que actuar en estas circunstancias, dice el canciller. Sobre todo significa crear nuevas viviendas asequibles. Tenemos que construir más y de forma diferente. Por supuesto necesitamos más densificación en el centro de las ciudades, pero por favor con normas sensatas, no con miles de reglamentos que vuelvan a encarecerlo todo de forma increíble. El canciller atribuye los problemas actuales no solo a la normativa burocrática, sino también al hecho de que la planificación urbanística llevaba años sin contar con ese incremento de la población. Pues en España, con incremento de la población, con una enorme cantidad de reglas y con una ley de vivienda que ha contribuido a que los precios se disparen y a que la escasez crezca, ahora mismo hay 350.000 viviendas de uso estrictamente turístico. Es el 1,3% del parque total. Son 46.250 más que hace un año, un 15% de incremento. Suponen 1,75 millones de plazas, el 13% más. Según el INE, se constata una tendencia creciente más acusada en la temporada de verano. El Ministerio de Consumo ha anunciado la apertura de una investigación a las viviendas turísticas que operan su licencia, que podría triplicar estas 350.000 y que se centra en las empresas y en los propietarios que las publicitan, no en las plataformas donde las anuncian. La mayoría de ellas están en Andalucía, Valencia, Cataluña y Canarias. Bueno, pues referencias junto con las que nos trae Sara Bot. Hola Sara, buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que es jueves y te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de precios de vivienda del primer trimestre y los datos de producción industrial de abril. Además, el Tesoro subasta bonos y obligaciones unas horas antes de que se reúna el Banco Central Europeo. Hoy también se publican datos de PMI del sector de la construcción, ventas al por menor en Italia y en la zona euro, evolución del empleo en el primer trimestre y ventas minoritas de abril
abril. En Estados Unidos se conocerá la balanza comercial hasta abril y el informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo y las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Ahora escucha. Te acabo de decir que hoy es el Día Mundial de la Lengua Rusa, proclamado por la ONU en 2010. ¿Sabes cuáles son los idiomas oficiales en Naciones Unidas? ¿No? Pues como sé que no, te ilustro. Escucha, además del ruso, son el árabe, el chino, el inglés, el francés y el español. Estos 6, qué pozo de sabiduría que soy. Ya sabes, si quieres aprender con Sara también te puedes entretener. Jeje. Chao. Gracias por ello, querida Sara. A continuación, en Capital, la Bolsa y la Vida, vamos a adelantar cómo vienen los mercados en este día tan señalado y quiénes van a ser los protagonistas. Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovéchalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en dacia.es. Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados, día muy señalado por el Banco Central Europeo, día en el que los futuros traen una sesión tranquilamente alcista en bolsas y en bonos. La música suena a su favor y ahí tenemos el futuro del mercado europeo. A esta hora cotiza el del Eurostoxx con subidas en torno al medio punto porcentual, sin que de momento cambie nada la tonalidad. 23 puntos arriba, el Eurostoxx está en los 5.062. Aunque nos llama la atención que ya el americano está más prudente después de los máximos que tocó anoche. Nada de extrañar, por otro lado. Está el S&P 500 en 5.354. Pero de momento en Europa tenemos ya aproximándose cuenta tras el reloj de una de las citas más esperada en años, el momento en el que comiencen a bajar, y va a ser hoy, los tipos de interés. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días, sí, ha llegado el día. Salvo sorpresa, el Banco Central va a dar el primer paso para relajar la política monetaria con una bajada de 25 puntos básicos hasta el 4,25. La decisión va a llegar después de que la inflación de la zona euro haya aumentado 2 décimas en mayo, hasta el 2,6%. La clave no está en la bajada de los tipos, sino en cuál será la senda de actuación de cara a las siguientes reuniones. Atención, por tanto, a las palabras de Christine Lagarde. Algunos analistas, como Carsten Bresky, economista jefe del banco ING, creen que Lagarde se ve atrapada por sus palabras. Dice de la presidenta del BCE que hace un tiempo comentó que la inflación está bajo control. Me imagino que llegará a arrepentirse de tal afirmación, porque sin todos los anuncios de los últimos meses uno se preguntaría, ¿realmente tengo que recortar los tipos de interés ahora con una tasa de inflación en aumento, con un crecimiento económico en aumento, con un crecimiento salarial en aumento? Y la respuesta es no. Así que sin la comunicación de los 2 últimos meses no sería necesario recortar el tipo de interés oficial esta semana. En las últimas horas, por cierto, el Banco de Canadá se ha convertido en el primero del G7 en recortar las tasas. También ha sido 25 puntos básicos hasta el 4,75, el primer descenso en 4 años. Bien, pues hoy estamos preparando con Laura Blanco a las 2 de la tarde un programa especial para hacer seguimiento de este acontecimiento. Laura está en la Bolsa de Madrid con un comienzo de escena que efectivamente está siendo muy interesante, muy apasionante, tal y como vimos los datos de la preapertura. Enseguida conectamos con ella. Parece que tenemos un problema de sonido que enseguida recuperamos.
Bueno, vamos a continuar con los protagonistas que son las tecnológicas y ahí, después de lo de anoche de Nvidia en Wall Street, pues están siendo, de hecho, los protagonistas del jueves. Sí, están subiendo en todo el mundo después de que Nvidia se haya convertido en la segunda empresa más valiosa del mundo, haya superado los $3 billones de capitalización. La taiwanesa TSMC, que tiene Nvidia entre sus clientes, también ha tocado máximos. Previsiblemente hoy subirán los títulos de ASML, que por cierto ya lo hicieron ayer, cuando se conoció un informe de la firma Jefferies que citaba al director financiero de esta firma y que se mostraba muy optimista sobre las posibilidades de que le lleguen pedidos de su principal cliente, de TSMC, en los próximos trimestres. Pues ahí tenemos algo de lo que vamos a hablar muchísimo, pero también vamos a hablar de otra empresa protagonista que está ahora mismo causando una importante tensión entre dos gobiernos europeos, el alemán y, ojo, que se está empezando a enfadar el holandés. Sí, es por la empresa de redes eléctricas TenneT. El primer ministro holandés Mark Rutte ha pedido al canciller alemán Olaf Scholz que presente una oferta por la unidad alemana de esta empresa de redes eléctricas TenneT. La petición de Rutte es el indicio más fuerte hasta el momento de esa creciente tensión entre los dos gobiernos en torno a un acuerdo histórico sobre infraestructuras energéticas que lleva casi 2 años gestándose sin que se haya llegado a ningún acuerdo definitivo. Se espera, cuando se firme definitivamente, que esa empresa TenneT, Alemania, esté valorada entre 20.000 y 25.000 millones de euros. Bueno, de otros protagonistas nos ocuparemos en el siguiente informe de preapertura, justo antes de que abran las bolsas de Europa. Ahora, claves de Wall Street. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio. 10 años contigo. Pues Wall Street ha sido el gran protagonista de las últimas horas, con los nuevos máximos históricos y con Nvidia, Miguel. Efectivamente, con el Nasdaq en 17.187 puntos, subía casi un 2%, estimulada por esa pujanza de Nvidia, que superó a Apple como la segunda empresa con mayor capitalización bursátil de Estados Unidos y del mundo. Queda por detrás de Microsoft. El Dow Jones subió un 0,25 y el S&P 500 un 1,18. Nvidia culminó con esa subida y rebasó los $3 billones de capitalización, con los inversores reafirmando su apuesta por la que es una de las tecnológicas con mayor proyección en el mercado. Queda por debajo de Microsoft, que tiene una capitalización de 3,15 billones de dólares. Las acciones de Nvidia han subido más de un 24% desde que presentara hace nada sus cuentas del primer trimestre, y su cuota de mercado en los chips de inteligencia artificial es del 80%. Además, los datos del mercado laboral publicados, que fueron ligeramente débiles, también favorecieron el récord del S&P 500. Dieron esperanzas a los inversores de que la Fed baje tipos este año. Según el último informe de nóminas privadas, la contratación se ralentizó en mayo. Entre valores, pues por ejemplo, subidas también para Intel del 2,5%, Microsoft casi un 2%, y pérdidas cuantiosas para Cisco System de casi el 3%, o Walt Disney del 1,22%. El petróleo repuntó hasta los $74 el barril, y el rendimiento del bono del Tesoro de 10 años está en el 4,28. Fíjate que empezaba la semana por encima del 4,5%. A continuación, algunas claves de lo que está pasando hoy en el mercado de Asia. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
mercado asiático en positivo, prácticamente todo, salvo la bolsa de Shanghái que baja ligeramente. Pero hoy en India hay un poquito más de recuperación después del agitadísimo comienzo de semana con el recuento de las elecciones. La bolsa de Bombay está subiendo el 1,2% y de hecho es la que más sube en todo el mercado asiático. Vemos a la bolsa de Tokio subir 7 décimas, a la bolsa de Hong Kong recortar 3 décimas. Están pesando de nuevo las inmobiliarias. Los informes publicados en China muestran cómo el sector necesita todavía ser saneado, porque es en el lado de la tecnología donde no hay problemas. Claramente hoy en Taiwán, el TSMC, el líder mundial de la fabricación de chips, pues está también marcando sus máximos históricos. Lo mismo que hizo anoche Nvidia en el mercado americano. Y esto es lo más destacado en un mercado de Asia en el que, bueno, hay una fiesta, que es la de Corea del Sur. ¿Quieres llegar a más clientes a través de Internet? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Si hablamos de soluciones web, el kit digital ocupa una posición clave. Es una iniciativa del Gobierno para subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado que cubran las necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y también trabajadores autónomos. Están dirigidas a cualquier sector o tipo de negocio. Ahora el kit digital 2024 se ha modificado de manera que se pueden añadir 1.000 euros más para comprar dispositivos electrónicos, portátiles o de sobremesa. La subvención que propuso el Gobierno en 2022, ese llamado kit digital, lograba un gran éxito, abriendo paso a que las empresas puedan crecer en un entorno online. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional. Consigue un escaparate abierto las 24 horas, apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y está destacando en portada Financial Times que el organismo antimonopolio americano dice que necesita un escrutinio urgente sobre el control de la inteligencia artificial por las grandes tecnológicas. Empieza a avisar. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta cómo Apple se ha quedado atrás en la carrera armamentista de la IA con el adelanto de Nvidia anoche, y también cuenta que la FTC, esto es información exclusiva, ha abierto investigación antimonopolio sobre el acuerdo de IA de Microsoft. En los diarios económicos españoles, ¿qué se destaca este jueves? Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En 5 días leemos que la OCDE señala la brecha productiva entre autonomías. Galicia repunta, pero Canarias se queda rezagada. Reclama también a España que reduzca el abandono escolar. En el economista.es, Holaluz pierde al Santander como su principal distribuidor. El banco suspende la venta de estas plantas de autoconsumo para sus clientes. Además, leemos que el mentor de Begoña Gómez logró fondos de la Unión Europea por valor de 4 millones de euros. Innovanet consiguió 4 contratos públicos. Finalmente, en expansión, Inditex gana un 11% más y se dispara en bolsa. Facturó 8.150 millones en su primer trimestre, con beneficios que alcanzan los 1.294 millones de euros. Y un último apunte, Sabadell aportaría al BBVA las pensiones del Barça, Coca-Cola, Grifols y también el Parlamento de Cataluña. Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio, 103.2. Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero, el majestuoso castillo de Manzanares el Real rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza, el castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el Pantano. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.